nadie utilizaba prácticamente las células madre. Entonces fue como una aventura. Yo como cirujano tengo más de 30 años realizando cirugías plásticas estéticas, pero me ilusionó mucho el tema de la terapia celular, el que podríamos ayudar a mucha gente a mejorar su calidad de vida o recuperar su salud. Entonces, pues fue un proceso de como 3 años. Yo siempre tenía un refrán que le decía, es como tener un niño tonto en Nueva York, que te sale muy caro. Bueno, pues así fue la historia del Instituto de Terapia Celular, que ahora pues ya vemos que es la empresa más grande en Latinoamérica y hemos ido creciendo y seguimos creciendo. Pero bueno, les voy a hablar un poquito nada más. Ya les hablaron de toda la temática de lo que es la célula, dónde están los diferentes programas de investigación que estamos haciendo, dónde estamos participando. La verdad es que es un orgullo que prácticamente muchas partes del mundo, llámese España, Portugal, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Corea, Japón, la India, que ayer estuvieron los jefes de terapia celular de la India, estuvieron en nuestro laboratorio, nuestro banco. Entonces, pues esto ha ido creciendo y seguirá creciendo por los próximos 25 años fácil. Entonces, pero dentro de mi campo de acción, pues dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar en lugar de hacerlo de manera quirúrgica para rejuvenecer a un paciente? Entonces decidí hacer un combo utilizando no solo las células madre, sino utilizando las células madre, los exosomas, el factor dérmico, el PRP, para mejorar la estética facial, sin necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico, que lógicamente es mucho más costoso y requiere de una periodo de recuperación. Ok, ¿qué se busca obtener al realizar un procedimiento de stem cell lift? Eso le puse así porque nosotros manejamos la terminología de lifting facial, que es cuando vamos a hacer una cirugía de retidectomía facial, es decir, vamos a reposicionar la musculatura, vamos a retirar el exceso cutáneo, etcétera, etcétera. Siempre nosotros dividimos la cara en tres sectores. La parte de la frente le llamamos tercio superior, de la ceja a la mandíbula le llamamos tercio medio y de la mandíbula a la parte inferior le llamamos tercio inferior. Entonces, depende de lo que nosotros queramos rejuvenecer en ese paciente, es la técnica que vamos a utilizar. En este caso, lógicamente, las células no podemos reposicionar la musculatura facial, pero sí podemos mejorar lo que es el contorno cutáneo, es decir, la piel. Disminuir la apariencia de las arrugas, disminuir los surcos nasogenianos, nasolabiales, disminuir los poros para que tengan un aspecto más juvenil, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos con la aplicación de este tipo de terapias, que son tratamientos de consultorio prácticamente, o sea, no requiere meterlo a la sala de cirugía para realizar este tipo de procedimientos porque son 100% con anestesia local. Ya no voy a seguir hablando de lo mismo, que ya mis antecesores ya platicaron de esto, ¿verdad? Pero los tipos de células que son, etcétera, etcétera. Nosotros, lógicamente, trabajamos con puras células adultas, mesenquimales, ya sea de tejido adiposo, tejido de pulpa dental, cordón umbilical, placenta, etcétera, etcétera. En lo particular, en nuestro banco, Instituto de Terapia Celular, contamos con 7 diferentes tipos de células de los diferentes tejidos adultos. Yo en lo personal prefiero el tejido adiposo, considero que es muy fuerte, considero que las células derivadas del tejido adiposo tienen una gran capacidad de autorreplicarse, por lo tanto, en mi práctica personal las utilizo las de tejido adiposo. Y luego, hace pues aproximadamente unos 5 años, 6 años por ahí, empezamos a utilizar los exosomas. Los exosomas, como bien dicen, son vesículas que liberan las células madre al momento de estarlas cultivando. Y en los años anteriores, es decir, casi 10 años antes, pues realmente no los utilizábamos, es decir, los desechábamos. Hasta que entendimos cuáles eran los grandes beneficios, la gran información que tenían estas vesículas, ahora denominadas exosomas, y ahora muchas de las terapias que utilizamos
podemos utilizarla de manera conjunta con las células madre o de manera autónoma, es decir, únicamente utilizamos los exosomas. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, pues cuando tú tienes una práctica profesional en este tema, en el tema de la cirugía plástica, pues tienes que tener diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tratamientos va a tener un costo diferente. Entonces, para el bolsillo de todos los pacientes, pues en ocasiones el paciente no puede acceder a que se le haga un trasplante de células madre o tampoco un trasplante de exosomas o una aplicación de exosomas, y entonces pues desarrollamos lo que nosotros llamamos factor dérmico, que ese es muy accesible económicamente hablando, la forma de aplicación es muy semejante en las tres formas, más sin embargo pues los precios van cambiando, ¿verdad? Yo la verdad es que al principio era un poco escéptico cuando empecé a utilizar los exosomas, no estaba seguro realmente la respuesta que iba a tener los pacientes, pero hoy por hoy la verdad es que estoy sumamente sorprendido de la respuesta que tiene la piel ante la exposición de los exosomas. La verdad lo recomiendo muchísimo y el 90% de los pacientes quedan muy satisfechos con su resultado con una o dos aplicaciones nada más, no se requiere de más. PRP, pues altamente conocido, ¿verdad? Aquí lo hemos utilizado durante muchísimos años porque pues, es un tejido autólogo, ¿verdad? Que obtenemos de la sangre del mismo paciente para el mismo paciente, aunque es bien importante comentar que el PRP tiene su legislatura, es decir, no todo el mundo lo puede hacer legalmente. Desgraciadamente ustedes ven que hasta spas, salones de belleza lo utilizan. Esto no debe de ser así, es un procedimiento médico y que tiene una legislación. Es decir, en nuestro país, tú para hacer un PRP tienes que hacer toda la serología, aun cuando es autólogo el tratamiento. Es decir, tenemos que investigar que ese paciente no tiene HIV, no tiene gonorrea, sífilis, bueno, una serie de estudios de laboratorio que tenemos que hacer desde el punto de vista legal. Todas aquellas clínicas o consultorios que hacen PRP y se les ocurre tener la famosa centrifugadora, si llegan a tener una revisión de COFEPRIS, pues van a tener serias sanciones económicas y clausura del establecimiento. Entonces es muy importante, si van a hacer PRP, hacerlo de manera legal, hacer las pruebas de serología, aun siendo autólogo, porque se puede meter en un problema. Ok, entonces lo que decíamos, ¿qué es lo que hacemos en el stem lift? Bueno, pues aquí vamos a hacer la infiltración de células mesenquimales halogénicas, principalmente de tejido adiposo. Vamos a aplicar 3 billones de exosomas. Vamos a aplicar 1 o 2 mililitros de factor dérmico, igual 1 o 2 mililitros de PRP y el autoinjerto graso. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene su porqué. Es decir, cuando nosotros queremos rejuvenecer una cara del paciente, pues tenemos que ver exactamente qué es lo que necesita ese paciente. Con la edad, lógicamente, unas cosas que vamos perdiendo es el volumen. Por eso empieza a ver lo marcado de los surcos nasogenianos, surcos nasolabiales, se empieza a perder el área de los malares. Entonces, pues da la apariencia de una persona cansada, una persona pues adulta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos rejuvenecer desde el punto de vista no quirúrgico a un paciente, tenemos que ir tratando cada una de estas cosas, ¿vale? Por eso es muy importante identificar cuál es el problema, qué es lo que queremos hacer en ese paciente para que ese paciente se vea pues más joven y con una apariencia más estética, ¿vale? Bueno, aquí son todos los tipos de células que nosotros tenemos en el Instituto de Terapia Celular, todos esos. Cada uno de los profesionistas será el que decida cuál de esas células mesenquimales desea utilizar. Yo, como les digo, en lo personal, prefiero las de tejido adiposo. ¿Cuál de estas células existen principalmente en el stem lift? Pues el tejido adiposo. ¿Okay? Y normalmente utilizamos únicamente un vial de 25 millones de células. En el instituto tenemos diferentes viales para diferentes especialidades, que empezamos desde los 10 millones, un vial, que normalmente se utiliza en odontología o en oftalmología. Pasamos al de 25 millones, que se utiliza mucho en cirugía estética o plástica, y luego vamos a 35, a 60 millones, que se usa mucho en ortopedia, y luego ya nos vamos hasta el vial de 100 millones de células, que lo utilizamos muchas veces casi en todos los
ramas de la medicina, incluyendo la medicina interna, la cardiología, todo lo que esté relacionado con una alteración del sistema inmune. Entonces, ¿cómo se realiza y qué pasos consiste el stem cell lift? Pues autoinjerto graso, que eso lo vamos a hacer por medio de una micro pequeña liposucción que vamos a extraer aproximadamente 60 o 80 cc de tejido adiposo. Vamos a obtener lógicamente el PRP y la combinación de las células y exosomas. Toda esta técnica se utiliza para el injerto graso. Lógicamente utilizamos unas microcánulas que vienen desde 1 milímetro hasta 2 milímetros. El PRP pues es inyectable, lógicamente, de manera subdérmica. Y los exosomas utilizamos un aparatito, una pluma, que le llamamos Dermapen. Que la Dermapen tiene unos cartuchos que aproximadamente pueden tener desde 14 hasta 18 microagujas y lo vamos a estar aplicando. Es una cosa mecánica que prácticamente es indolora para el paciente, pero sí vamos a poder pasar la epidermis y poder infiltrar tanto las células como los exosomas. Entonces, pues lógicamente vamos a hacer marcaje de la zona donadora y o infiltrar, es decir, si vamos a obtener tejido adiposo, generalmente lo hacemos de la región de las caderas. 15 minutos de gel frío, es decir, vamos a hacer una pequeña tumescencia y analgesia de la zona donde vamos a realizar nuestra infiltración para obtener nuestro tejido graso. Hacemos asepsia, antisepsia de la región, colocación en campos estériles, iniciamos infiltración con técnica tumescente o técnica de Klein, que es una combinación de solución salina con muy poca cantidad de lidocaína y adrenalina, porque necesitamos buscar una vasoconstricción para que cuando tengamos el tejido graso no haya sangre, ¿verdad? Esté lo más limpio posible. Vamos a lipoaspirar de 40 a 60 cc de tejido adiposo, decantar únicamente, no tenemos que lavar, no tenemos que hacer nada, simplemente ese tejido adiposo que obtuvimos lo vamos a poner en posición vertical para que pues la poca solución hemática que tengamos pues quede en el fondo de la jeringa y la podamos retirar para tratar de aplicar la pureza mejor que podamos, como viene en la imagen, del tejido adiposo. Se anestesia la zona receptora, es decir, normalmente hacemos bloqueos faciales para que cuando al momento de hacer la infiltración sea totalmente indoloro para ese paciente. Entonces, ¿dónde los vamos a infiltrar? Bueno, generalmente, si vamos a hacer autoinjerto graso, pues estas son las áreas que vamos a tratar. Es decir, la zona de la arcada cigomática, donde vamos a poner aproximadamente de 3 a 5 cc de tejido adiposo, la zona malar, los surcos nasogenianos, que vamos a poner de 2 a 3 cc, los surcos nasolabiales, que es la parte inferior de los labios, y el ángulo mandibular. Cuando nosotros queremos hacer más cuadrada una cara, es mucho más estética, por eso ustedes ven que las modelos, pues al momento de ponerse los chapetes y todo eso, lo que ellos buscan es cuadrar la cara. ¿Para qué? Pues para que sea más estético y más armónico. Eso lo vamos a hacer nosotros por medio de la infiltración de todas estas zonas con ese tejido adiposo. Ok, entonces colocamos al paciente en el cúbito ventral, vamos a realizar infiltración del PRP en todo el contorno facial, que son con agujas de insulina, es una muy pequeña profundidad las que vamos a estar poniendo el PRP. PRP, pues como ustedes es un agregado plaquetario realmente, entonces, pero sí sirve muchísimo para desinflamar y sirve mucho para crear mucha neovascularización. Eso va a ayudar a que se oxigene esa piel, por lo tanto sea una apariencia mucho más juvenil. Vamos a filtrar las células mesenquimales y los exosomas por medio del Dermapen, que es la pluma esta que utilizamos nosotros, y vamos a hacer la aplicación de 25 millones de células y un vial de 3 billones de exosomas, que lo vamos a utilizar junto con por medio del Dermapen. Entonces, toda esta terapia lo vamos a utilizar aproximadamente en un tiempo de 1 hora máximo. Es un procedimiento que realmente lo pueden utilizar una vez al año, una vez cada 3, 4 años. El rejuvenecimiento facial que obtienen los pacientes es extremadamente llamativo y prácticamente no tienen recuperación. Es decir, el paciente a los 2 días, 3 días está haciendo sus labores habituales, trabajando o estudiando o lo que sea, no les cambiamos, a diferencia de cuando hacemos un procedimiento quirúrgico que va a requerir por lo menos de 15 días de recuperación. Entonces, vamos a hacer
vial de células, que son los 35 millones de células, vienen en 2 mililitros y los de exosomas vienen en 4 mililitros. Entonces, si sumamos, son 6 mililitros que vamos a utilizar. En la frente vamos a utilizar 1 mililitro, en mi cara 2 mililitros y cuello 1 mililitro. Entonces, en eso nos vamos a acabar nuestros productos. De esa manera es como lo vamos a aplicar. Cuando hice esto, que fui prácticamente el primero en el mundo que empezó a hacer el Stem Cell Lift, muchos me preguntaban, bueno doctor, pero ¿y cómo se le ocurrió esto? ¿Y cómo le infiltra este volumen? ¿Y por qué esto? Pues le dije, pues se me ocurrió. O sea, no había ninguna literatura, no había ningún otro cirujano en el mundo que lo estuviera haciendo. Por lo tanto, pues la lógica me dio a mí que así se debería aplicar. Y ahora pues todo el mundo lo aplica así, ¿verdad? Pero realmente no fue pues una base científica 100%, sino simplemente la lógica como cirujanos, qué es lo que queríamos hacer, qué buscábamos de respuesta, y ahora pues a nivel mundial se sigue utilizando ese término que yo también lo inventé, Stem Cell Lift, y ahora es muy utilizado en muchos países del mundo. Factor térmico es algo que también obtuvimos de donde se están cultivando las células. Es decir, cuando estamos haciendo nosotros los cultivos y la diferenciación de las células madre en nuestros bancos, el medio de cultivo está grandísimo, lleno de factores de crecimiento. Anteriormente lo desechábamos hasta que aprendimos y dijimos, oye, pues estamos tirando a la basura un gran producto. Entonces se le denominó factor térmico. Como les dije, ustedes pueden hacer únicamente aplicación de factor térmico. Sí se va a requerir de 4 o 5 aplicaciones para que realmente obtengan un resultado satisfactorio en ese paciente. Entonces el paciente pues, tendrá que venir una vez cada 15 días a aplicárselo durante 4 o 5 aplicaciones, pero van a obtener un muy buen resultado al final. Si ustedes le aplican factor térmico y exosomas, probablemente no va a requerir más de 2 sesiones y van a obtener su resultado. Si ya le ponen células madre, exosomas y factor térmico, pues prácticamente con una sola sesión van a obtener ese resultado. Aquí es un ejemplo de uno de los tantos pacientes. Como ustedes pueden ver, pues es un paciente joven. Es una paciente que tiene 40 años, por lo tanto todavía no es candidata para hacerle una cirugía de retidectomía facial. Entonces, más sin embargo, ella se dice que se ve cansada, que se ve vieja, entonces pues quería tener una mejoría. Entonces le sugerimos este tratamiento y quedó muy satisfecha. A los 4 CCs obtenidos de PRP del paciente, se le está agregando 8 millones de células mesenquimales adultas, halogénicas. Con esto vamos a hacer una mezcla de ambos. Ahí están colocadas las células junto con el PRP. Vamos a mezclarlas y vamos a proceder a la aplicación intradérmica de PRP con células. Como vieron previamente, se hubiese enriquecido el tejido graso también con células mesenquimales. Eso lo mostramos en esta aplicación. Ya se aplicó el tejido adiposo y ahora únicamente vamos a iniciar con la aplicación intradérmica
aplicación intradérmica de nuestra combinación de PRP y células mesenquimales. Aproximadamente cada medio centímetro realizaremos una nueva aplicación. Aplicamos aproximadamente 0.1, 0.2 de nuestro contenido y lo vamos a aplicar en toda la extensión del contorno facial, buscando lógicamente que exista una neocolagenosis y a estimular la producción de elastina. Es decir, el resultado que se obtiene en este tipo de tratamientos pues es sumamente natural, pues es la respuesta del mismo paciente. Vamos a buscar que mejore también la apariencia del cutis al disminuir el tamaño de los poros. Al producirse elastina, pues lógicamente va a producir una retracción cutánea, va a ayudar a disminuir la flacidez que pueda tener el paciente, va a ayudar a una revascularización del área, lo que lógicamente traerá una mejor oxigenación. El crecimiento del cutáneo de las manos es la misma aplicación, se hace el autoinjerto graso enriquecido con células mesenquimales primero y después se va a hacer la aplicación intradérmica de lo que es el PRP enriquecido con células madre. En ocasiones hacemos lo que le llamamos nosotros un completo rejuvenecimiento, no solo del contorno facial, sino que hacemos la aplicación intravascular de células mesenquimales. Esto con el propósito pues, de mejorar las condiciones generales de nuestro paciente. Entonces, aumentando pues, lógicamente el nivel de satisfacción de los mismos. Entonces le llamamos nosotros Dermapen. Es para aplicar el contenido de células mesenquimales o células madre con la combinación del PRP y vamos a hacer una aplicación mucho más superficial, es decir, en la dermis superficial, buscando como la formación de una neocolagenosis y una producción de elastina que le va a ayudar mucho a rejuvenecer el cutis de su región facial. Este tiene un dispositivo plástico con 12 agujas. Este dispositivo lógicamente es desechable, se utiliza uno por paciente. Vamos a regular por la profundidad que queremos nosotros tratar a la paciente. Puede ser desde el 0.25 hasta aproximadamente 3.5 milímetros, lo que queremos profundizar. Vamos a iniciar en este momento aplicando punto 1. Ahí vemos cómo viene marcada la regulación de la profundidad a la que nosotros queremos introducir nuestras agujitas. Aquí ya es a 1 milímetro y podemos a 1.5 milímetros, pudiendo llegar hasta los 3 milímetros, dependiendo de lo que nosotros queramos tratar. Por lo general, en la región frontal, recomiendo que se utilice más superficial, es decir, de 0.2 a 0.5 milímetros de profundidad. En el resto de la región facial, pues recomendamos 1. Vamos a controlar la velocidad de la penetración de las agujas. Va cambiando el color y va cambiando la velocidad con la que van a ir aplicando esas agujas, ¿no? Yo recomiendo siempre que estén en el nivel 2 o en el nivel 3. Nuestro asistente, como ven, está rociando sobre la piel cutánea de nuestro paciente este contenido y lo vamos a ir infiltrando con nuestra Dermapen. Esta aplicación puede ser de manera circular, ¿verdad? Y sobre todo cuando vayan a utilizar nivel de profundidad mayor, pues todo el tiempo vamos a estar haciendo un tratamiento circular y tratando de abarcar la totalidad del contorno cutáneo facial y estar seguros de no dejar áreas que no se traten. Y como ven, pues es un tratamiento pues altamente efectivo. Los pacientes están muy sumamente contentos, pero es un tratamiento pues laborioso, pero pues con resultados pues, realmente extraordinarios para hacer un tratamiento local.
Bueno, ese es simplemente un ejemplo de la forma en que aplicamos el Stem Cell Lift, ya sea, como les dije, pues es un tratamiento muy innovador, es efectivo, duradero en sus resultados, muy poco invasivo, de pronta recuperación, es decir, el paciente al día siguiente, a los 2 días está haciendo sus actividades normales y pues es muy solicitado, muy solicitado. Yo vivo en Tijuana, entonces gran parte de nuestros pacientes vienen de Estados Unidos o de Canadá y como esta tecnología no es posible realizarla todavía en Estados Unidos o Canadá, pues tienen que acudir a la ciudad de Tijuana para poder recibir este tipo de tratamientos. Lógicamente también estamos en Guadalajara pues tenemos la matriz del Instituto de Terapia Celular, tenemos 2 clínicas de terapia celular autorizadas por COFEPRIS, ambas, y entonces realmente es un tratamiento muy, muy recomendado. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte del público? Ah, muy bien. Es una pregunta sencilla. ¿Duele? Pues al cirujano no le duele. No, a la paciente, a la paciente. Al paciente. No, generalmente, como vieron, primero hacemos una anestesia regional de bloqueos nerviosos y como es bastante superficial, realmente es, no puedo decir que indoloro, pero no es molesto. O sea, el paciente nunca se queja de dolor, ¿no? Siempre nos preocupamos nosotros precisamente de eso. Es muy importante que al paciente no le duela porque esa experiencia pues lo va a repetir. Y si a ese paciente le dolió, le va a decir a la comadre, a la hermana, a la amiga, no te lo hagas porque duele un chorro. Entonces siempre nos preocupamos de que esos tratamientos sean, les ponemos un analgésico tópico, como vieron al principio, esperamos 15 minutos, después les ponemos lidocaína, filtrando los nervios regionales para que se adormezca la cara. Entonces realmente es un procedimiento muy poco molesto. ¿Y en la lipo también? En la lipo, pues ahí es la técnica tumescente. Entonces, el tejido adiposo prácticamente carece de nervios, por lo tanto, el tejido adiposo no puede doler. Lo único que duele es la piel, por lo tanto, hacemos la técnica tumescente y es totalmente indolor. Tú cuando estás haciendo la aspiración del tejido graso, el paciente ni se está enterando de que le está sacando la grasa. Entonces, no duele. ¿Tiempo? Aproximadamente 45 minutos a 1 hora. Es el tratamiento desde que hacemos la anestesia de la zona donadora, sacar la grasita, el hacer todo este proceso. Realmente es un poquito tardado, pero los resultados son pues, muy buenos. Si pensamos que una retidectomía facial nos vamos a llevar 4 horas de cirugía, pues en 45 minutos lo hacemos. Muchas gracias, doctor. ¿Efectos secundarios no deseables? Pues cuando van con un mal cirujano, pues no les va muy bien, ¿verdad? Pues es como una escultura. En cirugía plástica, pues nos enseñan desde la residencia a dibujar, a ver qué es lo que tú quisieras corregir en un contorno, etcétera, etcétera. Pues definitivamente, pues sí tiene que tener idea el cirujano, ¿verdad? Si es una persona inexperta en hacer este tipo de situaciones, pues sí puede producir un daño, lógicamente, una lesión nerviosa, algo. Pero digo, sabiéndolo hacer, es un procedimiento muy noble. Cada vez que manejamos tejido adiposo, donde sea, hacemos miles de liposucciones diarias, ¿verdad? En México, siempre existe el grado potencial de un proceso infeccioso. Por lo tanto, todos estos pacientes, a pesar de no tener infección, siempre se les da un tratamiento de antibióticos por 5 días, simplemente para dormir tranquilos. Yo en lo personal nunca he tenido un proceso infeccioso, pero pues siempre les damos ese apoyo médico. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Ah, hay una pregunta más. Doctor, ¿precio? Híjole. Qué duro, qué duro. Incómoda la pregunta, pero Pues, ¿qué precio se le tiene que cobrar a los mira, pacientes por nosotros este en Tijuana, pues, para empezar se maneja puro dólar. Allá casi no se maneja el peso. Okay. Lo conocemos, ¿verdad? Pero casi no lo manejamos. Entonces, nosotros estamos cobrando alrededor de $3,500 por un tratamiento que vendría siendo como 60,000 pesos, 70,000 pesos. como 70,000 pesos más o menos. Okay. Pero yo sé que en el interior de la República, o sea, aquí en
México, en los alrededores, el precio oscila entre los 40,000 pesos, 45,000 pesos. O sea, mucho más accesible aquí que allá en el norte. Ok, muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muy bien. No, sí, sí hay mucha diferencia porque no, una cirugía facial, una retictomía, pues estamos cobrando alrededor de los 10,000, 12,000 dólares. Entonces, si este tratamiento cuesta 3,500, pues son como 8,000 dólares de diferencia entre uno y otro. ¿Dónde gana más el médico? Ah, pues en todo, en todo. No, no, nunca perdemos, nunca perdemos. Pero es diferente, te digo, hay mucha gente joven, menos de 50 años, que realmente no requiere una cirugía. Entonces, meterla a hacer una cirugía a una paciente de 40 años, pues es casi un crimen, ¿verdad? Entonces, pues decimos, es que estás muy joven para que te operes. Entonces, proponemos esto. Si es una persona de 65 años y ya tiene mucha flacidez, etcétera, etcétera, cutáneo, le decimos, no, 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 esto no es milagroso, tú tienes que entrar a cirugía. Entonces, depende, pues, del paciente. Muy bien. ¿Estado? Muy bien. Entonces, a nombre del Comité de International Medical Expert, les damos las gracias nuevamente al doctor Mario Tagle y le hacemos la entrega de otro reconocimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces en unos minutos continuamos con el tema presentación de avances de casos y protocolos con terapia celular en ortopedia.